ya Circuito Trail Valencia. Este no sería el que ganó en la Fuente Requena, ¿eh? 8 de la mañana, ya nos acercamos a la... Nada, es un trail de 23 kilómetros, 700 de desnivel, 14 grados. No, de 14 nada, mi coche pone 10. 10, bueno, pues 10. ¿Y qué puede algo más de la temperatura para los que estén viendo esto? Pues nada, en Valencia 20 grados, una humedad del 85% y aquí del 30 con 10 graditos. Todos en el coche porque no es imposible estar ahí fuera. Hasta las 9 que empieza vamos a... Pero ¿cómo va a ser eso estando en junio? ¿Cómo es posible? Pues nada, que cada 100 años cambia el clima y justamente hoy cambia. Vale, entonces la carrera de hoy, ¿cuántos kilómetros o qué desnivel? Eso, 23 kilómetros, 700 y algo de desnivel, una carrera rápida. Calculamos que la media será 2 horas y cuarto para los de media. La gente que corre hará 2 horas, no llegará, ¿no? 1.50 y los más veteranos pues quizás 2 horas y cuarto, 2 horas y 20. Muy bien. No, nada Pues más. Esta es la última del Circuito Trail Valencia hasta después del verano. Y nada, ya situándonos en cabeza algunos por aquí dentro del coche. ¿Y Salva Junior no...? Salva Junior está estudiando para el selectivo. Ah, vale. Estudia. Menos mal que... Sí. ¿Cómo? En la mochila. En la mochila. Me molesta en el tobillo, pero... Me molesta el tobillo, pero es igual, ¿no? Yo creo que se está el lobby. Chaval, ese es el secreto. Bueno, ya ves, voy a intentar ir con el lobby. Me voy cerca de él, ya me vale. Aquí está la tía. ¿Es por aquí? ¿Está? La primera. No parece, ¿no? Ahí hay amarillo por ahí. ¿Y cuál es la bajada? Yo qué sé. Parecía todo llano. Sí, es verdad, es la bajada. Parecía todo llano. ¿Qué pasa, jodas? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Ya se ha acabado o qué? ¿Ya está? Ya nos vamos. Los de Buf, para la cena me dan equipaciones. Voy con un maniquí. Son 50 minutos. Ya no hace tanto frío, ¿verdad? No. Es que hasta que empiezas a No, correr. ya habrá sitios que se irá bien. Sí, pero Es que me parece que donde más aire corres en esta, porque te metes en cualquier cruce de cogotes y ya no. ¡Bien! ¡Vamos! Pero de todas maneras, en las cimas hará frío, ¿eh? Sí, en las antenas sí. Pero bueno, es poco rato, subes y enseguida abajo el agua. Y a otra, ¿eh? Son 53. ¡Maestros! Pues os vais a fundir, hombre. Para que sepáis, está la salida de la prueba de iniciación que la moto os va a abrir la carrera, ¿vale? La moto que tenéis ahí en medio de la calle va a ser la que os abra la carrera hasta que ya entréis en esa zona de montaña. Sois ultras, sois ultras. Yo no sé. Enhorabuena por el cajón.
que la consigue, ¿eh? ¿Cuántos años han sido? ¿3 este año? Ya llevo 3 ya. Pero también, no, alterno con petadas como Fuente la Higuera. ¿Qué se ha puesto? No, es que Fuente la Higuera a mí me ha hecho que... Este me metió media horeta. Sí, pero... Media horeta me metió lo mismo, hostia. Nosotros somos más de esta temperatura. Así que ahí está esa foto que luego veremos pasando
Hay que apretar ahí. Hay que apretar ahí. Y final. Enrique Gallego, Club Deportivo Ranas World. Esta gente trae Ranas World siempre en las carreras. Ya tenemos a 3 atletas más. Me muero, tío. Ya recupero la habla. Esto ha sido terrorífico. ¿Cómo habéis quedado? Me cago en la puta, macho. Maestro. Mira, tocada. ¿Cómo has quedado? La primera bajada. Joder, macho. ¿Qué tiempo? ¿Tiempos? No, a 51 creo. Por ahí. Madre mía. La primera bajada a 3.5 por ahí. A muerte. Me cago en todo. A 3.17 con Mira la pastilla, ¿Doping? No me voy a tirar, tío. ¿Qué has hecho? 2 horas y 1. Madre mía. Me ha sacado, no hay menos porque hemos todo al rato. Ha sido esas rectas de pista. Habrá ganado, tío. Míratelo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que ducharse. Muy bien, tío. Justo detrás de él, Robin Núñez, del Cerro de Pisa. Justo detrás de él también. ¿Cómo has quedado de El 7 creo. la general 7 de tu categoría? Tercero. Tercero. ¿Y quién ha quedado primero o segundo? Primero Valdovín. Ah, Mario, claro, que ha ganado la carrera, ¿no? Segundo mi compañero, el rubio. Hostia, pero ha ganado, le ha ganado Juanma Mario ahora que caigo. Y otro. ¿Y eso cómo es posible? Tercero, porque ha pinchado. ¿Ha pinchado? Eso sí que es cierto. Porque la mayoría me... ¡Buah! ¡Buah! El caso es que el calentador. ¿Dónde están? Esto no es, ¿no? Aquí. ¿A la buena de Dios? Vale, muchachos. No, hay sí. Esto son huellas. Pues nada, Pues voy a vamos. pasar olímpicamente. Yo sí. Yo voy a pasar Pues hemos tenido que duchar con agua congelada, pero hemos subsistido. Este señor no sabe la que le espera cuando se duche. A ver, grita que se oiga. ¿Veis cómo, verdad? Estas son las duchas que se dan en festivales. $43. 1,95. Ahí vamos. Voy a hacer las fotos. Ahí está la posición. Oye, es que yo... Venga, gracias. Enhorabuena, campeón. Si es que a ti te va a correr demasiado rápido, bandido. Me he muerto, tío. Sí, te has muerto, pero mira. Este sí. No, no. Tú. ¿Quién lleva las piernas? Ah, este. ¿Quién lleva las piernas? A ver, espérate. Qué Quería que se me había acabado la batería ya. Qué bandido eres, Ana. Dale a 0, es que este dice que no corre, sí, los cojones. Me he muerto. ¿Cuánto has hecho? Un huevo. 2:03. Tu madre es una santa. Tu madre yo la quiero, no la conozco, tu madre... Pero no corres tanto, tío. La verdad es que me he follado mucho en las subidas. He petado. Y lo que hacía era relajarme en las subidas, los llanos y las bajadas apretar y así. Yo también. De hecho, hoy he hecho más o menos. Cada día veo más cerca lo del póster, ¿eh? Ya lo veo ahí. Me cago en la puta, ¿verdad? Buena. ¿Qué has quedado primero? Joder, me voy a quedar a la entrada de Pero hostia, la currada, tenía un tío Iba con de... el Dani Amat, que es el que ganó la semana pasada en Rioja. Y la primera bajada de las cortafuegos me he puesto a 3.5 por ahí. De ahí ya me ha seguido, pero ya ha sido como una especie de molestia. Y luego ya la siguiente bajada ni me ha seguido, me ha dejado directamente que me vaya.
¿Es la primera vez que le ganas a Mario? A Mario sí, pero también es que corrió ayer en Catadao. ¿Cuántos kilómetros era allí? ¿Eh? En Catadao. ¿Catadao? No, creo por ahí. 12. Sí, pero ganó a del campo, ¿eh? Sí, del campo no está alto. Yo ya sabía que tú aquí harías algo, ahora, a vallada otra pasada. Tú eres corredor, yo soy montañero con los cabres, yo eso no me va. ¿Pero has hecho podium? No, que va, podium, ¿tú has hecho podium? Primero. Yo he hecho quinto, no, yo me he quedado alucinando porque yo corrí tantas horas corriendo, me acobardo, no sé, y he hecho el quinto. ¿Pero qué tiempo has hecho? 2:21 creo que es. 2:21. Sí, soy un loco. ¿Cómo es posible? A mí me tiras como las cabras recto para arriba y barranco para abajo. Y yo me feliz de cada gat. Es que en Fuente de la Higuera me metí 8 minutos. Pero eso tan de correr. El amigo. No. A Vallada disfrutaremos. De aquí a Vallada no veas. Oye, hombre, ja s'han acabat. Pero no hacen ninguna de la serranía de... Això, no sé, volem anar a Xulilla, volem anar allà al port de Castelló. Vale. Però jo faig un al mes, jo no tinc temps. Bueno, felicítame. He ganado. He ganado mi categoría. ¿Otra vez? No, el otro día fue segundo. La primera que ganó en mi vida. Eso por el entrenamiento nocturno. Hombre, claro. Voy a ver cómo, si es que me he ido a duchar y ya me he perdido en todo el día. Mi primer es un runner. Tu primer podium. Qué bien, ¿no? En Fuente de la Higuera me pasaste así, pero ¿cómo? Antes de la tercera subida. Poco a poco me voy encontrando un poquito mejor. Es que hice el maratón de Madrid. Sí. Y después del maratón de Madrid me encontraba. Poco a poco me voy encontrando un poquito mejor. Sí, hoy nos han dicho varias personas que les has pasado volando. Como un obús. Pero aún no me encuentro hoy porque no había así. Sí, había mucha pista, había... Pero poco a poco me voy. Pero has llegado detrás de Patricia. Sí. Hay Patricia. ¿Cuánto tiempo? 2 veces, tampoco he hecho gran. No digo, ¿cuánto te ha sacado Patricia? Pues 4 o 5 minutos. ¿no? 4 o 5. Creo que está entre 5 o 6 minutos de agitador, no le quito otra cosa. Dale, Ana. Ahí está la segunda clasificada. Y la primera clasificada de la senior femenina, Patricia López de Uruguay. Ahí les aplauso fuerte para ella. Ahí está sacando el podio. Segundo clasificado, Francisco José Pérez, presente excursionista Valencia. Pelo de tapa. Vale. Y primer clasificado, Enrique Gallego de Club de A ver, mirad aquí los tres, a ver. Ahí. Y los flores. Muy bien, venga. Ahí está el podio máster. Vamos a categoría veteranos. Clasificado en la categoría veterano masculino. Segundo clasificado, José Manuel Sánchez, también de Requena. Y primer clasificado veterano, Mario Valdoví de Quinta Ahora está ahí, sí. recoge Salvador Cuchales en su nombre el trofeo. ¡Sé campeón! El trofeo para Mario Valdoví.
segundo clasificado David López de Club Deportivo Requena. ¡Vale, David! Y primer clasificado promesa Máximo Orán de Circuito Trail Valencia. Tercer clasificado senior masculino. Segundo clasificado Daniel Amat de Centro Excursionista Eldense. Y primer clasificado senior masculino Juan María Jiménez, Club Deportivo Requena. A ver, miradme. Ya, vale. ¡Bravo! Mira el queso. Madre mía. Oh, de jamón, queso. Qué bueno. Ahí está ese aplauso a los dos mejores. Qué bueno. ¿Me falta una mano? Ahora para la foto los responsables del ayuntamiento, con los miembros de la corporación municipal, incluyendo la alcaldesa, y los responsables del circuito. Ahí está ese aplauso con los mejores. Y con esto ponemos ya el punto final. Os invitamos a volver aquí el próximo año y os emplazamos. Hemos hecho buena colecta. Madre mía. Bueno, pues hasta aquí la carrera del Rebollar. Ha sido una carrera muy rápida, muy corredora, casi todo se podía correr, sufriendo mucho, pero se podía conseguir y bueno, pues yo he tenido suerte, he conseguido quedar primero clasificado de mi categoría por primera vez, estoy muy contento. Me he esforzado un poquito más de la cuenta porque pensaba que el que venía detrás de mí era también Master 50, entonces he ido muy forzado. Y luego resulta que no era Master 50, era veterano. Con lo cual, claro, pues, he sacado un poquito más de tiempo al segundo, pero bueno, bien me ha venido. Y eso, pues nada, he sufrido mucho porque subes corriendo zonas que normalmente se van caminando, pero bueno, ya te digo que al final pues todo es bueno y muy contento. Y nada, la próxima carrera, la semana próxima en Utiel, de la Liga de la Serranía, una carrera que se aplazó por la nieve hace un mes y pico, y el próximo domingo, que será 12 de junio, pues correremos cerca de aquí, ahora estamos cerca de Requena, pues domingo en Utiel, así que hasta entonces.